La profe. Buenas tardes, señores, con todos. Bueno, buenas por ahí también en el chat. Buenas tardes todos ustedes jóvenes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes con todos. Listo, jóvenes. Bien, ya pasaron los 10 minutos de tolerancia, así que vamos a dar inicio con la clase, con el tema del día de hoy. Como pueden ver en la diapositiva, el tema, hola, ¿qué tal? Por ahí en el chat. Eh, el tema que nos toca tratar el día de hoy es Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, señores. Muy buenas tardes con todos. Ahí vayan ingresando, por favor, pasen la voz también a sus compañeros. Bien, como estaba comentándole, ¿no? El día de hoy el tema que vamos a tratar es estequiometrías. La semana pasada, como recordarán, el tema que hemos visto era soluciones, que es un tipo de mezcla, ¿no? Es un tipo de, digamos, de reacción que sucede en la naturaleza. A ver, vamos a dar una pequeña explicación sobre lo que es el fundamento de una reacción química, porque la estequiometría justamente evalúa eso, una reacción química. Lo primero que debemos evaluar que en la naturaleza, o mejor dicho, en el universo, existe la materia, ¿ok? La materia es aquello que existe en el universo, todo lo que existe en el universo es materia. Esta materia está compuesta de átomos de diferentes tipos, los cuales reciben un nombre específico que viene a componer cada uno de los elementos. Estos elementos, que son átomos con diferentes propiedades, van a tener ciertas afinidades. Hay algunos que son más afines a otros o menos afines. Y dependiendo de eso, pueden combinarse, pueden unirse, pueden formar enlaces. ¿Está bien? Ahora, esos enlaces, esas combinaciones pueden ser según la afinidad. Es decir, que si son muy afines, pueden crear una sustancia a partir de su combinación, una sustancia que aparentemente pareciera una sola, pero si no son tan afines, tienden a separarse, tienden a no unirse tanto. Por lo tanto, cuando se combinan, sus moléculas o sus partes se pueden diferenciar. Es por eso que habían dos tipos de mezclas, las mezclas llamadas homogéneas y las mezclas llamadas heterogéneas. Las mezclas homogéneas con cantidades delimitadas de solvente y soluto eran las llamadas soluciones. ¿Está quedando claro hasta ahí, chicos? Eso lo hemos visto ya la semana pasada. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profe, sí. Sí. Muy bien, ¿no? Más detalle vamos a verlo dentro de un momento en algunas diapositivas. Ahora, fuera de que si es una sustancia o una mezcla homogénea o heterogénea, ambas son reacciones, reacciones que pueden suceder a nivel químico. Estas reacciones, sea cual sea las cantidades de cada una de ellas, o sea cual sea la afinidad o no de estas, siguen siendo una reacción. Por lo tanto, va a necesitarse de ciertas cantidades de sustancias que deben reaccionar. Ahora, profesor, ¿y yo cómo sé qué cantidades necesito para que reaccione completamente una, redundando, reacción? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, la semana pasada usted me indicó, si yo tengo 100 gramos de agua, yo puedo disolver 36 gramos de azúcar. No puedo disolver 37 porque ese gramo que está quedando extra no se va a disolver. Eso es lo que usted me explicó. Pues sí, existen determinadas cantidades delimitadas de sustancias A y B que van a crear un producto C, y si es que yo agrego más del A, obviamente voy a producir el C común, pero con un resto de A, es decir, un exceso, ¿no? Como cuando colocas agua y azúcar, si sigues echando y te pasas de los 36 gramos, cada gramo que tú eches va a sobrar y se va a poder ver, se va a poder notar. ¿Quedó claro? ¿Todo claro hasta ahí, chicos? ¿Sí, jóvenes? Perfecto. Sí, profe. Entonces, justamente,
Ya, profesor, bacán, listo. Eso sí lo estoy entendiendo. Bacán. Ahora, ¿quién se encarga de evaluar eso? La química. Pero ¿qué parte de la química se encarga de estudiar justamente las cantidades que yo necesito en laboratorio para reaccionar ciertos compuestos? Es decir, si yo quiero crear el producto C, ¿cuánto de A y cuánto de B necesito? Debe haber ciertas proporciones. Si yo duplico A, debo duplicar B. Si yo reduzco A, debo reducir B. Y las proporciones siempre se deben mantener. Todas esas proporciones, equivalencias, medidas de ciertos elementos son estudiados por una de las ramas de la química llamada, ¿cómo se le llama, chicos? ¿Cómo se le llama? Estequiometría. La estequiometría, que viene de dos vocablos, ¿ok? Viene del vocablo estequio Estequio. Estequiometría. y el vocablo, Metría. Metría. muy bien, ¿no? Estequio, ¿qué significa? Elemento. Elementos y se refiere a los elementos o sustancias que yo voy a aplicar en cierta reacción y metriometría se refiere Medida. muy bien a las medidas o cantidades necesarias de esos elementos en una determinada reacción, ¿ok? No más, no menos. ¿Cuáles son esas proporciones? Siempre se deben respetar, no puedo alterarlas porque o si no tendría excesos o quizás faltas de algún tipo de reactante o producto. Ahora, específicamente, ¿qué es lo que evalúa la estequiometría dentro de todas esas unidades en las cuales yo puedo medir una cantidad de sustancia? Porque en realidad sabemos por conceptos básicos que las sustancias yo las puedo medir al menos en dos cantidades o en dos unidades mínimamente. La primera unidad que me refiere a una cantidad es la masa, ¿no? 36 gramos de azúcar, 40 gramos de sal, 10 gramos de agua, ¿no? Ese tipo de unidades, gramos o kilogramos, un kilo, ¿no? De un kilo de papa. O sea, esa cantidad, que es la masa en gramos, es también utilizada por la estequiometría para saber cuánto yo requiero de cada sustancia, que generalmente para el laboratorio y para efectos prácticos se utiliza la unidad gramos, no tanto el kilogramo, porque suele ser muy excesivo, más que todo gramos. Pero, pero también se puede expresar para otro tipo de sustancias, que son generalmente líquidos y gases, ¿ok? Líquidos y gases, otra unidad de medida en cantidad. ¿Está bien? ¿Cuál es esa unidad? Volumen. El volumen, pues, ¿no? Porque un gas difícilmente lo vas a poder pesar en gramos. ¿Por qué? Porque al estar disperso en el aire o en el espacio o en el recipiente donde lo contengas, eh, no se ve muy afectada por la gravedad. Es por eso que visualmente nosotros no podemos, digamos, eh, explicar el peso en gramos de un gas, ¿ok? El peso en sí no es tan equivalente con el volumen que tiene, por lo tanto, en realidad la unidad más exacta para un gas o un líquido, sobre todo para un gas, es más que todo el volumen, ¿ok? Es el que mejor representa su cantidad. Ahora, también hay una unidad que viene a ser Los moles. las moles. ¿Y recuerdas qué cosas son las moles? ¿Te acuerdas qué cosa eran las moles? Las moles eran la relación de qué? Más entre más. Masa sobre masa, mole molecular. Ah, profesor, entonces las moles es masa sobre masa molecular.
y la masa molecular es la masa de cada una de las moléculas que componen la sustancia. En cierta manera viene a ser un equivalente o algo similar a lo que viene a ser la masa en sí, solamente que es una unidad un tanto diferente, pero tiene una relación muy estrecha con la masa. Es decir que básicamente estaríamos hablando de lo mismo. Hay una relación muy estrecha, incluso más que con el volumen. ¿Se entiende? ¿Sí, chicos? ¿Todo bien hasta ahí? Muy bien, perfecto. ¿De qué está compuesta una reacción? Una reacción está compuesta de los llamados reactantes y los llamados productos, ¿ok? Los reactantes o reactivos, ¿ok? Y lo que viene a ser los productos, ¿está bien? Los reactantes, por ejemplo, yo quiero poner A más B, el cual me va a originar un producto de tipo C. Digamos que yo quiero saber cuánto de A necesito para cada B para producir C. Si yo te digo, escucha, mira esa proporción, ¿ah? Si yo te digo que necesito 1 de A y 3 de B para producir 4 de C. ¿Se entiende la lógica? Sí, profe, sí. Listo. ¿Qué pasa si alguien me dice, yo agregué el doble de A? ¿Cuánto necesitaría agregar de B? 2. ¿Cuánto? Dime el número, dime el número, dime el número. ¿Cuánto necesitaría agregar de B? 3, 6. 6. Pues 6. claro, pues te das cuenta que lo he duplicado. Sí. Entonces, por lógica, ¿cuánto me resultará de C? 8. El doble. 8. ¿Quedó claro? Ajá, 8. Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, no? Listo. Profe. Ahora, ¿qué tal si alguien amaneció un poco dormido en el laboratorio y le dicen que echen 6, pero echa 7? ¿Estará correcto lo que ha hecho? No. No hay No. equilibrio. No hay equilibrio. Por lo tanto, dime tú, ¿cuánto sería el total en masa? Sería 7 más 2, muy bien, 9. Pero sabemos que en base a 2, porque ese es el que sí está correcto, en base a 2 va a reaccionar el otro. Es decir, que va a reaccionar 6, porque la proporción es de 1 a 3. Es decir, que va a reaccionar solamente 6. ¿Cuánto no va a reaccionar de B? No. 1. 1. ¿Y cuánto sí va a reaccionar? En total, como debería ser en un principio, ¿cuánto? 8. 8. 8. O sea que hay 1 de exceso. ¿Y le pertenece a quién? ¿A qué reactivo? B. Al reactivo B. Este tipo de reglas que en realidad, si te das cuenta con esta ligera explicación, es muy básica, que digamos se entiende por lógica. Estas son las leyes estequiométricas y más adelante te las voy a explicar detalladamente, ¿ok? Pero en realidad es algo lógico, pues, ¿no? Si yo agrego agua y agrego azúcar, nuevamente, ese mismo ejemplo básico, sirve para todos. Si yo voy excediéndome, obviamente ese azúcar no se va a disolver, pues, va a sobrar. Ese viene a ser el reactivo B en este ejemplo. ¿Quedó claro? Sí, profe. Perfecto. Muy bien, ¿no? Todo eso es evaluado, puede ser evaluado en masa, como te estoy diciendo, ¿no? Yo en gramos, puede ser evaluado en moles, quizás esto de aquí, estos números que te he dado, pueden ser moles, ¿no? Una mol por cada 3 moles de B, me dan 4 moles de C, y así. O puede ser volumen, 1 litro de A más 3 litros de B, me dan igual a 4 litros de C, ¿no? Yo puedo cambiarle la unidad dependiendo del ejercicio, dependiendo del problema, cómo me lo indique, ¿ok? Dice, dichas relaciones están gobernadas por leyes las cuales te vamos a mencionar dentro de un momento. Ok, vamos a verlas poco a poco. Y estas pueden ser ponderales y o volumétricas. Ponderales se refiere a promedios de masas, ¿ok? O moles. Claro está, porque recuerda que masa y moles están estrechamente relacionados. Y volúmenes, ¿no? Se puede manejar también volúmenes. Ahora,
El término estequiometría, la palabra, no la estequiometría en sí, no el estudio, sino el término estequiometría, la palabrita, fue creada o acuñada en el año 1792 por el personaje llamado Jeremías Jeremías. Richter. ¿Ok? ¿En qué año? 792. 1792. ¿Está bien? 1792. Este de aquí creó el término estequiometría, nada más el término, ¿ok? La palabra, es decir, el concepto de medida de elementos, punto, se acabó. ¿Ok? Ya los estudios de estequiometría fueron por diferentes personajes con diferentes leyes, etcétera, que la vamos a ver dentro de un momento. Entonces, hasta aquí, al menos lo básico. ¿Está quedando claro? ¿Se ha entendido, chicos? Sí, ¿Tienen profe. alguna profe. pregunta? ¿Preguntas por ahí? No, profe. Ninguna, listo, ¿no? El gráfico que está en la parte derecha inferior te muestra justamente lo que te estoy mencionando yo y te lo vuelvo a repetir varias veces. Siempre en un elemento en el reactivo y en el producto, ¿ok? En la misma imagen, lado izquierdo y lado derecho, siempre deben conservarse todo. Sea la reacción que suceda, siempre se va a conservar todo. Es por eso que en esa balanza ambos pesan igual, a pesar de que las sustancias hayan reaccionado. Porque si te das cuenta, ahí las sustancias han reaccionado, han cambiado. ¿Queda claro? ¿Sí, chicos? ¿Todo bien? Sí, profesor. Profe. Bien. Tómale captura, por favor, para poder avanzar. Avísame. Ya, profe. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Ahora, para poder entender bien la estequiometría debemos entender primero lo que son los valores estequiométricos, los coeficientes, ¿ok? Cada uno de los reactivos. Esto de aquí ya lo hemos visto anteriormente, hemos evaluado lo que son los componentes de las reacciones o ecuaciones químicas también llamadas. Recordemos que esto de aquí, esta flechita que vemos aquí, viene a ser un equivalente al igual, ¿está bien? Por ley estequiométrica sabemos que esto de aquí viene a ser como un... ¿Cómo un qué, chicos? Igualdad. Como Igual. un igual, una igualdad, perfecto. También sabemos que en el lado izquierdo normalmente deberíamos colocar a las sustancias que van a Reaccionar. reaccionar. Muy bien. Mientras que en el lado derecho, después de la flecha, van a estar los que se van a producir. Producir. ¿Ok? Lo que resulta en pocas palabras. Listo. Ahora, ¿qué moléculas voy a requerir? Eso de ahí me lo va a definir la reacción en sí. Ahora, profesor, y hay dos numeritos que siempre acompañan a esas moléculas. Siempre he observado yo que estos números son los siguientes, los que se encuentran en la parte inferior como un subíndice de cada una de las letras que hay, que vienen a ser los símbolos de los elementos, pues, ¿no? Que vienen a ser los símbolos de los elementos. Estos numeritos, profesor, ¿qué son? Esto que ves aquí, ¿qué son? Esto que está acá, para cada una de las Coeficiente moléculas, estequiométrico, ¿no? cada una, escúchame un ratito por favor, déjame primero terminar esta parte. Esto de acá son los llamados subíndices, ¿ok? Subíndices. ¿Y qué me representa un subíndice? Me representa la cantidad de átomos de un elemento específico, por eso está al costadito, que hay en esa molécula. Y si no veo nada, recuerda esto nuevamente porque lo hemos visto ya anteriormente, si yo no veo nada, se supone que hay uno. Cuando hablamos de cantidad, cuando yo no vea nada, ¿cuántos hay? 1. Uno. Entonces, esta molécula, el CH4, llamada metano, va a estar compuesta de ¿cuántos átomos de carbono? 1. Uno. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno? 4. Cuatro. Eso es lo que me indican los llamados, Subíndice. muy bien, los llamados subíndices. ¿Está bien? Acá, por ejemplo, esta molécula es el oxígeno molecular, así se le llama, O2.
¿De cuántos oxígenos está formado el oxígeno molecular? Dos. De dos. Dos. Muy bien. Esta molécula que resulta de la reacción de los dos, cuando reaccionan los dos me va a liberar esta molécula, se llama dióxido de carbono. ¿Y de cuántos carbonos está hecho? Uno. De uno. De ¿Y de uno. cuántos oxígenos está hecho? De dos. De Dos. dos. De dos. Listo. Otro producto de esta reacción es el agua. ¿Y el agua de qué está hecho? ¿De dos átomos? Dos. ¿De dos átomos de qué? Hidrógenos. De De hidrógeno. hidrógeno. Y Y uno de oxígeno. Oxígeno. y uno. Eso me está indicando ese índice. Una sola molécula, ¿de qué átomos está creado? Eso es lo que yo debo mencionar. El agua, una sola molécula de agua, está hecha de dos hidrógenos y un oxígeno. Esa es la manera en la cual yo debo entender estos números. ¿Se entiende? Sí, Profe, ahí hubo ruptura de la molécula de hidrógeno, ¿no? Para formar el agua. Porque al Claro, principio hay cuatro átomos de hidrógeno y después al final solo dos. claro. Ahí hay una Sí, sí. redistribución de los hidrógenos. ¿Ok? Redistribución de los hidrógenos. Ahora, hay un detalle. Esta ecuación, esta igualdad, debería ser equiparable en cada lado, equitativa. Es por eso que existe el balanceo, para yo poder compararlos e igualarlos. Sabemos que el balanceo más básico es el tanteo, el cual voy a ver lado por lado, viendo que las cantidades de cada átomo sean iguales. Cuando no lo es, yo debo multiplicar por un número superior para poder seguir avanzando. ¿Ok? Aquí se multiplican las cantidades, en este caso, de moléculas. ¿Ok? Vamos a ponerlo con más precisión. Todo esto viene a ser una sola molécula. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Listo. Mm. Donde hay carbono. ¿Cuántos carbonos? Uno. Uno. Listo. Observo al otro lado y toda esta molécula, ¿cuántos carbonos tiene? Uno igual. ¿Cuántos? Uno. Uno también. Entonces yo puedo decir que en cuanto al carbono está equilibrado. Balanceado. Listo. Ahora voy con el siguiente elemento, el hidrógeno. En esta molécula, ¿cuántos hidrógenos hay? Cuatro. 4. 4. Me voy al otro lado y reviso que haya también 4. ¿Dónde hay hidrógenos? Ah, profesor, en esta molécula hay hidrógenos. Listo. Pero no hay 4, sino solamente 2. 2. Dos. Recuerda, aquí para poder alcanzar al otro número debes multiplicar, no sumar, multiplicar. Entonces, si yo aquí tengo 2, ¿qué debo hacerle para que llegue a 4? Ponerle un dos. Muy bien, voy a multiplicarlo por 2. ¿Correcto? Sí, ¿Correcto, profesor. chicos, hasta ahí? Claro. Muy bien, perfecto, ¿no? Listo. Muy bien. Ahora, en base a esto, yo me puedo dar cuenta que he duplicado el hidrógeno, pero a su vez también he duplicado, ¿qué cosa? El oxígeno. Oxígeno. Porque recuerda que aquí se maneja la ley distributiva, ¿ok? El 2 que está adelante va a multiplicar a todos los elementos de la molécula. Por lo tanto, ¿cuántos oxígenos hay? Dos. Dos. 2. Entonces aquí debo cambiar. Ahora son 2. ¿Correcto? Ponemos Y otro dos, pues, delante del aquí oxígeno. también debemos corregir. Tenemos Cuatro. 4. Vamos corrigiendo. ¿Te das cuenta cómo estamos corrigiendo? Sí, profe. Listo. Ahora, aquí tengo 2 oxígenos.
pero en este otro producto también hay oxígenos. ¿Cuántos hay? 2. 4. Dos. Dos. Muy bien. ¿Y dos? ¿Y dos? Son cuatro. Son Cuatro. cuatro Cuatro, oxígenos en total. Entonces, Entonces me regreso a la izquierda y verifico que tenga 4. Póngale un 2. 4 ahí. Bien, le pongo un 2 aquí. Y por lo cual esto cambiaría nuevamente. Esta es la manera en la cual se tantea hasta llegar a la ecuación correcta. La que me presentaron al principio no era la ecuación correcta, solamente era la ecuación así tal cual. Yo tenía que balancearla para poder llegar a lo que está aquí abajo. ¿Logras ver, logras comparar que es lo mismo? Sí, Sí. profe. Perfecto. Una vez que yo evalúo eso, puedo decir que necesito una molécula de metano con 2 moléculas de oxígeno para producir una molécula de CO2 con 2 moléculas de agua. ¿Se entendió lo que dije en relación a la ecuación? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Necesito un metano, necesito dos oxígenos para producir un dióxido de carbono y 2 de agua. Y esto de aquí, que son moléculas, viene a ser una expresión en cantidad de lo que nosotros comúnmente llamamos como moles. Si recordamos unidades químicas de masa, lo que es la masa en sí, lo que es la masa molecular y lo que son las moles, tiene una relación muy estrecha y te lo acabo de mencionar hace un momento también. Por lo tanto, si yo digo que necesito una molécula de CH4, significaría que en proporciones yo puedo decir que necesito una mol de metano. Si yo te digo que necesito 2 moléculas de oxígeno, significaría que en proporción yo necesitaría 2 moles de oxígeno. Y voy a producir una molécula de CO2 o en proporciones más grandes, una mol de CO2. Y también voy a producir 2 moléculas de agua o también en proporciones más grandes, 2 moles de agua. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Listo, muy bien, ¿no? A ver, entonces si yo te digo, por ejemplo, produje 4 de, perdón, vamos a aumentar el tamaño. Produje 4 de metano, 4 moles. Por lógica, ¿cuánto necesitaría de oxígeno? ¿Qué primero, pa? ¿Cuánto? ¿Cuánto necesitaría? Por lógica, a ver, si es la relación de 1 y 2, ¿cuánto necesitaría de oxígeno? Si yo digo, he necesitado 4 moles, ¿cuánto crees que necesito? 1. No, fíjate bien la proporción. 8 del 8. doble. Claro, el doble. ¿Y cuánto voy a producir de CO2? Ahí sería 4 y el otro lado en 4. 4. ¿Y cuánto produciría de agua? ¿Cuánto? El doble. El doble. 8. ¿Se entiende? La proporción, siempre debes respetar la proporción. Por ejemplo, si yo te digo que aquí tengo 3, ¿cuánto sería? Doble de 6. 6. ¿Y cuánto 6. produciría aquí? 3. 3, ¿Y cuánto produciría aquí? 6. 6. Siempre 6. se debe respetar eso. ¿Está bien? Los coeficientes que tú halles te van a ayudar bastante. Es por eso que en estequiometría lo primero que debes hacer es equilibrar. Antes de realizar cualquier cosa, lo primero es equilibrar. ¿Correcto? ¿Todo bien hasta ahí, Sí, chicos? profe. Listo. Sí. Tómale captura, por favor, rápidamente para poder avanzar. Tómale captura. Avísame. Listo, ¿no? Muy bien.
Ahora, vamos a puntualizar algunos detalles que habíamos dicho en un principio, ok, rápidamente, lo que es la materia. La materia es absolutamente todo lo que existe en el universo y ocupa un determinado espacio y tiene una determinada cantidad de sustancia, ok, una determinada cantidad de sustancia y un determinado espacio. Esta materia está compuesta de átomos. Estos átomos tienen también determinadas cantidades de partículas, los cuales le confieren ese peso que tiene cada uno. Es decir, ¿que existen átomos? Sí, perfecto. Pero cada átomo tiene una cantidad de partículas específicas. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. Las cantidades que tengan le confieren un menor o mayor peso. Y eso se refleja también en lo que viene a ser la masa en gramos. ¿Se entiende? ¿En qué unidades se medían los átomos? Recordemos. ¿En qué? En UMAS. ¿Ok? Recuerda, ¿cierto o no? UMAS. 12 UMAS, 1 UMA, 15 UMAS, etcétera. Eso lo habíamos explicado ya anteriormente. Los cuales se pueden representar en cuanto a cantidades como las llamadas moles. Había una relación de UMAS y moles. Ahora, obviando eso y fuera de eso, también sabemos que las UMAS tienen una relación directa con la masa. Ahí viene el concepto de moles. Es decir, que si yo tengo más partículas, o sea, tengo más UMAS, voy a tener obviamente una mayor masa, ¿no? Si yo tengo 1000 hidrógenos y me comparo con mi amigo que tiene 10.000, obviamente él va a pesar 10 veces lo que yo peso. ¿Se entiende? Sí. Listo, no es una lógica básica, pues, ¿no? Una lógica básica. Entonces, ¿qué es la masa? La masa es una cantidad de sustancia. Cantidad de sustancia que puede variar dependiendo del objeto. Y eso también depende de cuántos átomos tenga. Y esos átomos cuántas partículas tenga. Por ejemplo, para que me entiendas cuál es la diferencia entre tener diferentes átomos con tener diferentes cantidades de átomos. Por ejemplo, si yo tengo un átomo que pesa 2, que tiene 2 partículas, ¿ok? Pero tengo 3 átomos que pesan solamente 1, ¿cuál pesará más? ¿Qué individuo pesará más? A ver, ¿va a pesar más A o B? ¿Cuál crees tú que pese más? A. Fíjate bien, tengo un individuo que tiene un átomo, solamente El un B, el átomo B. que pesa El 2, B. pero el B tiene 3 átomos que son más pequeños, sí, pero tiene 3. Por lo tanto, El B, el ¿cuál B. es el que... Claro, El pero tiene átomos más pequeños, sí, pero tiene más. ¿Está bien? Hay una relación también de cantidad, no solamente del peso de cada uno, sino también las cantidades que tengan. A eso o esa expresión se mide en base a digamos, a un estándar o a un equivalente que está relacionado con la gravedad de la Tierra. ¿Ok? La unidad de medida para poder calcular esa masa exactamente en conceptos entendibles es la gravedad terrestre. ¿Cómo se le llama a ese concepto? Ya no masa en sí, sino peso. sino peso, pues, ¿no? Esto ya es una fuerza de atracción que generalmente aquí en la Tierra se da debido a nuestra gravedad, ¿ok? A nuestra gravedad. Es decir, que tú puedes tener una cierta cantidad de masa, pero no necesariamente el mismo peso en otros lados. ¿Correcto? ¿Correcto, chicos? Sí, ¿Todo bien? profesor. Listo, ¿no? Para los que quizás todavía no me captan la idea muy bien. Aquí en la Tierra, si tú te pesas, digamos, un ejemplo, profesor, yo peso 70 kilos. ¿Por qué? Porque estamos medidos aquí, en el planeta Tierra. Pero, no sé, en la semana me voy a ir de viaje a la Luna. Tengo ahí unas cosas que hacer. Me voy a la Luna, ¿no? De paseo, ¿no? De fin de semana. ¿Tú crees que pesarás lo mismo en la No. Luna que en la Tierra?
sabiendo que No, tiene profe. una La gravedad, menor profe, la gravedad. gravedad. No, Muy profe. bien. Tenemos una menor, o tiene una menor gravedad la Luna, por lo tanto, nuestro peso va a ser menor. ¿Se entiende? Pero pregunta, ¿tu masa habrá cambiado? No, No, la masa sigue siendo la No. misma. La masa, la cantidad de sustancia sigue siendo lo mismo, ¿ok? Así que no confundir peso con masa, que no es necesariamente lo mismo. ¿Está bien? Para efectos prácticos se puede tomar como lo mismo, pero ya cuando te especifican los conceptos, ahí sí ya no. ¿Está bien? Listo. Muy bien. Ahora, ¿de qué dependía la masa de cada uno de los átomos? Te lo he dicho varias veces ya y te lo vuelvo a repetir. ¿De qué? De las partículas ¿cómo se llaman esas? Subatómicas. Pues, ¿no? ¿Cuáles eran? Eran tres, ¿recuerdas? electrones, protones. Muy bien, los electrones, los protones Protones, y los neutrones. neutrones, Muy bien, específicamente los que más influían en eso eran los protones. Protones y neutrones. Muy bien, ¿cuánto recuerdas? el 99,9. Muy bien, el 99,99% de la masa estaba ubicada justamente en la suma de estos dos. O sea, prácticamente el 100. ¿Ok? Listo. Muy bien. Aquí también te habían indicado, mira, aquí también te habían indicado en qué unidad estaba medida el átomo, en UMAS. ¿Listo? Si deseas tomar el captura, por favor. ¿Correcto? Ya está, profe. ¿Listo? Muy bien. Lo que son masas relativas es justamente la explicación que te estaba dando hace un momento, pues, ¿no? Puede ser un perro que pese 10 libras y una gallina que pese 2. Pero para que sean equivalentes, ¿cuántas gallinas debes agregar? ¿Cuántas deberías agregar? 4 más. 5, ¿no? Exacto, 5 en total, 5 ¿cierto? gallinitas, bebé. Ahora, profesor, si a mí se me ocurre colocar la misma cantidad de perros y de gallinas, obviamente va a pesar más los perros. Entonces hay una relatividad en cuanto a las masas, ¿ok? Tú puedes, digamos, tener el mismo tamaño, el mismo volumen, pero no necesariamente la misma masa, ¿ok? Bueno, masa, peso se toma casi como lo mismo, teniendo estándar la gravedad de la Tierra. ¿Listo? Perdón. Entonces, aquí vamos a evaluar ya las leyes estequiométricas. Aunque suene complicado, suene algo muy técnico, en realidad las leyes estequiométricas no son otra cosa más que utilizar tu lógica en cuanto a los pesos y masas que requieres en alguna reacción. Pero una reacción, yo como sé qué reacción se necesita o qué reactivo se necesita, suena complicado, no lo es. Es como cuando preparas tu comida, es como cuando preparas tu desayuno. La comida y el desayuno son reacciones químicas. Sabes cuánto de sal agregar, sabes cuánto de azúcar, sabes cuánto no sé, de la papa, del esto. Todo eso ya tiene medidas. Si tú agregas algo más, algo diferente sale. Sale diferente el sabor, sale diferente la espesura, quizás, ¿no? La textura. O sea, algo cambia. ¿Ok? Vamos a ser simplistas y hablar del azúcar y el agua, que es el ejemplo más típico que hay. ¿Ok? La primera ley que me dice, ley de Conservación de la materia. muy bien. Ley de conservación de la materia. ¿Postulada por quién? Lavoisier. Muy bien. Antonio Lavoisier, en el año de 1782. Dicho sea de paso, él es considerado el padre de la química moderna. Él dice lo siguiente, ¿ok? Escúchame acá. Él dice lo siguiente. Cuando tú agregas dos o más sustancias reactantes, la cantidad de cada uno de ellos que tú agregues al momento de reaccionar no puede desaparecer porque están ahí reaccionando. Por lo tanto, el producto, o sea, al final, debe pesar lo mismo
que lo que pesaban los reactantes. ¿Quedó claro? En Sí. una simple oración, la cual dice, la materia no se crea ni se destruye, solo se conserva. ¿Se entendió? ¿Quedó claro, chicos, esa Sí, parte? Sí. Listo. Sí, profe. Profesor, ¿qué significa eso? A ver, si yo tengo 100 gramos de agua y 36 gramos de azúcar, ¿cuánto me debe dar en total? A ver, ¿cuánto me debe dar? Si tengo 100 gramos de agua y 36 gramos de azúcar, ¿cuánto me debe dar el total de producto? 136. 136 gramos de agua azucarada, profesor, ¿no? De agua azucarada. No me puede dar 135, porque sería ilógico. ¿Dónde está ese gramo? No me puede dar 137. Sería ilógico, porque ¿de dónde salió ese gramo? ¿Cuánto me debe dar? La suma de lo que está en el reactante. ¿Sí? Así de simple. Eso es una conservación de materia o masa. ¿Listo? Cualquiera se puede dar cuenta de eso, ¿cierto? Claro que obviamente aquí ya lo hablan un poco más técnicamente, pues no usan más tecnicismos. Para eso, obviamente, como sabrás, las moles, la masa molecular y la masa en gramos siempre va a tener una relación. Es decir, que yo puedo convertir la masa atómica o molecular en masa en gramos. Y vas a darte cuenta que siempre se debe conservar la suma total de cada uno de los reactivos comparada con los productos, perdón. Entonces, para eso tenemos que recordar otra vez, ¿ok? Recordar otra vez. ¿Qué cosa vamos a recordar? A ver, chicos, ¿qué recordamos? El peso de los elementos. Muy bien, el peso de los elementos, ¿ok? ¿Por qué? Porque recordar es volver a vivir, ¿no? Listo, muy bien. Bueno, excepto por la X, quizás. A ver, nuevamente. ¿Cuánto pesaba el aluminio? 27. Listo. 27 uno. ¿Cuánto pesaba el magnesio? Vamos a puntualizar solamente lo más importante, ¿ya? 24 uno. 24. 24. 4. ¿Cuánto pesaba el mercurio? 201. 101. ¿Cuánto pesaba el calcio? 40. 40. 40. ¿Cuánto pesaba el hierro? 56. 56. ¿Cuánto pesaba el potasio? 39. 39. ¿Cuánto pesa el sodio? 23. 23. ¿Cuánto el azufre? 32. Perfecto. ¿Cuánto el cloro? 35,5. ¿Cuánto el fósforo? 31. 31. 31. 31. ¿Cuánto el nitrógeno? 14. 14. ¿Cuánto el carbono? 12. 12. Perfecto. ¿Cuánto el hidrógeno? 1. 1. 1. ¿Y cuánto el oxígeno? 16. 16. 16. Perfecto. ¿Listo? Una vez que recordamos esto, evaluemos entonces una reacción química típica. Voy a agregar calcio. ¿Cuánto pesa el calcio? 40. 40 UMAS, profesor. Un solo calcio pesa 40 UMAS, pero yo no puedo manipular un solo calcio. Es un átomo muy pequeño. Entonces voy a agregar un equivalente. Si uno pesa 40 UMAS, entonces vamos a utilizar equivalentes en unidades que yo sí pueda entender. Voy a agregar 40 gramos. ¿Se entendió la idea? ¿Todo bien, chicos, hasta ahí? ¿Puedes repetirlo, por favor? No hay problema. Si yo sé que un átomo de calcio pesa un UMA, ¿ok? Pesa un UMA, y yo no puedo manejar un átomo en el laboratorio porque sería
digamos, ilógico poder manipularlo fácilmente, ya que es muy, muy pequeño, entonces voy a utilizar un equivalente, ya que uno pesa 40 UMAS, entonces voy a utilizar ahora 40 en una unidad entendible para mí, ¿ok? En una ¿Lo unidad reemplazamos? entendible para mí. ¿Cuánto utilizaría entonces? 40 gramos. 40 gramos. ¿Está bien? Lo reemplazamos. Lo reemplazamos. Solamente, en realidad solamente es reemplazar las unidades. En vez de utilizar UMA, utilizo gramos. ¿Sí? No hay ningún problema en esa parte. Y te vas a dar cuenta que sucede lo mismo acá, en el ácido sulfúrico. Por ejemplo, en UMAS, en UMAS, primero en UMAS, ¿cuánto pesa el hidrógeno? 1, 1. ¿Pero cuántos hay? 2, 2, 2. Listo. ¿Cuánto pesa el azufre? 32, 32, Listo. Hay 1, así que no altero en nada. Más, ¿cuánto pesa el 16 azufre? por 4, 64, Muy bien. ¿Cuánto sale todo eso? 98. 98, profesor, 98 UMAS. Sin embargo, como yo ya utilicé el calcio en gramos, también debería utilizar el ácido sulfúrico en gramos. Es decir, que al agregar, en vez de agregar 98 UMAS, agregaría 98 Gramos. gramos. gramos, porque debo respetar la relación. Si ellos van de 40 a 98 UMAS, entonces debo agregar 40 y 98 gramos. Y si quiero hablarlo en volumen, deberías agregar 40 mililitros con 98 mililitros. Puedo cambiar en realidad la unidad. Esto de acá, la estequiometría, en cierta manera es un poco sencilla porque solamente consiste en saber los pesos moleculares y con eso simplemente cambias las unidades de medida. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Correcto? Sí. Listo. Ahora, si vemos cada uno de ellos, vamos a darnos cuenta que justo coincide. ¿Cuánto pesará esta molécula? Esta molécula, más que fijo, va a pesar 136 sumas. Lo puedes evaluar con la suma del calcio, del azufre y de 4 oxígenos. Te va a salir 136 UMAS, que en realidad yo lo puedo expresar también en 136 gramos si deseo. Y por el otro lado, el hidrógeno me va a salir 2 UMAS. 2 gramos. No, 2 UMAS, el cual yo lo puedo expresar, ya que todos deben ser de la misma unidad, en gramos. Y, oh sorpresa, vas a dar cuenta que la suma de estos va a ser igual a la suma de los productos. ¿Coincide o no coincide según la ley de Lavoisier? Sí. Sí, coincide, profesor. Perfecto. Sí, muy bien. Ahora, esta ley, ¿ok? En cuanto a gramos, masa, gramos y UMAS, moles, siempre se va a respetar, ¿ok? Esa ley en cuanto a gramos, masa, volumen, UMAS, moles, siempre se va a respetar. No tanto así en volúmenes, ¿ok? No tanto así en volúmenes. Ahorita vamos a ver el por qué, después te explico. Pero en cuanto a la masa, gramos y moles, se suele respetar bastante, ¿ok? En UMAS, se suele respetar bastante. Vamos a verlo dentro de un momento cómo así. Tómale captura de esto, por favor. Profe, eso tiene que ver porque pesar en gramos hay más exactitud que pesar volúmenes, ¿verdad? Para sustancias sólidas, en cierta manera, sí. Bueno, y para volúmenes no tanto porque sabemos que los Yo creo gases que o algo en los instrumentos, un rastro de volumen, entonces también, claro, además de que los volúmenes, que son más que todo utilizados para gases, ujú, sabemos que los gases se pueden expandir o comprimir, entonces puede ser un poco confuso varían. quizás, pues no puede, digamos, confundirte en cierta manera, ¿no? Listo. Tómale captura. Ya está, bro. ¿Listo? La siguiente ley, ¿qué es lo que me dice? Ley de las proporciones definida. Ley de las proporciones definidas, postulada por quién? Joseph. No. Joseph. Yo se lo hice. Joseph Proud. Proust. O sea, en pocas palabras, José Luis Proust. José Luis.
Muy bien. ¿En qué año? 1799. Perfecto. ¿Qué es lo que dice? A ver, cuando se combinan dos o más sustancias para dar un compuesto, lo hacen en una relación de masa constante. Es decir, que ahí, hasta ahí, respeta la ley de Lavoisier. Es sí o sí la suma de los dos, en gramos o en UMAS, recuerda, porque se puede convertir. Pero además de eso, yo puedo hacerlo en relaciones proporcionales. Lo que justamente estaba explicando en ese gráfico donde estaban las ecuaciones. ¿No? Si yo agrego el doble, si agrego el triple, si agrego el cuádruple, yo debo multiplicar a todos por igual. Mira. ¿Cuánto pesa el hidrógeno en UMAS? 1. ¿Cuántos hay? 2. 2. Pero debo aclarar que hay 2 moléculas. ¿Se entiende? Sí. Listo. Por lo tanto, ¿cuánto me sale eso? 4. 4 UMAS. El Cuatro cual se UMAS. puede, muy bien, el cual yo lo puedo expresar como ¿cómo qué? Gramos. 4. 4 gramos. 4 gramos. O sea, hasta ahí estoy haciendo lo mismo que Lavoisier, si te das cuenta. O ¿Cierto? causa. Listo. ¿Cuántas moléculas de oxígeno veo que pesa 16? 2. ¿Cuántas moléculas? Moléculas. 2 moléculas. Muy bien. ¿Y cuántos átomos contiene esa molécula? 1. 2. ¿Se sabe por qué no? ¿Se sabe por qué no? ¿Cuántos átomos tiene esa molécula de oxígeno? 2. ¿Cuánto pesa el oxígeno? 16. 16. Listo. ¿Cuánto me sale todo eso? 32. 32 UMAS. 32 UMAS, el cual puede expresarse en 32 Gramos. gramos. 32 30 gramos. gramos. Muy bien. Entonces, yo utilizando la lógica que me dio Lavoisier, yo debo saber que todo esto me debe dar ¿cuánto? ¿Cuánto? 36. 36. A ver, profesor, no me convence. Voy a evaluarlo yo directamente con la fórmula que me origina según esta ecuación. ¿Cuántas moléculas tengo? 2 2. de ¿2 de hidrógeno. qué? 2 De de agua, hidrógeno. ¿cierto? Ah, de Primero, agua, ya. vamos, molécula. 2 de agua. Ahora, cada molécula de agua, ¿cuánto de hidrógeno tiene? 2. 2. ¿Y cuánto pesa cada hidrógeno? 1. 1. Luego, ¿cuántos oxígenos tiene y cuánto pesa cada uno? Tiene 1. 2. 16. Listo. Y pesa 16. Por lo tanto, en total, ¿cuánto me sale eso? 36. 36, ¿qué? UMAS. UMAS o gramos. 36 UMAS, el cual nuevamente yo lo puedo expresar en gramos. Hasta ahí, profesor, es prácticamente lo que me dijo Lavoisier. No hay diferencia. ¿Listo? El detalle de Proust o la ley de Proust es que siempre se debe respetar esas proporciones de 4, 32 y 36. Ah, profesor, pero yo que sé matemática me puedo dar cuenta también que a la vez yo lo puedo simplificar. Es decir, que puedo hallarle la mínima cantidad que necesito de cada uno para que se siga respetando la proporción. ¿Cuál es la mínima cantidad? Ah, profesor, a este le saco la cuarta. ¿Cuánto tengo? 1. 1. A este le saco la cuarta. ¿Cuánto tengo? 8. 8. 8. Y a este también le puedo sacar la cuarta, profesor. ¿Cuánto tengo? Sí. 9. 9. Y dime tú, ¿se sigue o no se sigue respetando la ley de Lavoisier? Pues sí. Claro. Sí, profe. Muy bien. Es más, yo puedo hacerle a estas mínimas cantidades lo que yo desee, multiplicarlo por la cantidad que yo desee. Por ejemplo, por 3. 3 por 3. 24. Y por 3, 27. 27 gramos. haga lo que le haga, siempre va a respetar la Mantiene. ley de Lavoisier.
Ah, profesor, pero ¿qué tal si yo una mañana me levanté mal y en laboratorio y me dicen que debo duplicar las cantidades y lo hago? Bacán. Duplico el hidrógeno, agregué 2. Pero porque tuve sueño, no lo sé, en vez de duplicar el 8 a 16, le agregué, me equivoqué, vi mal el número de la balanza y coloqué 18 gramos de oxígeno, profesor. Me equivoqué. ¿Cuánto de agua tuvo que haber surgido? 18. 18, profesor, pero 18 más 2 no me da 18. Es porque parte del oxígeno que has agregado, por más que esté en la reacción, no va a ¿qué? No va a reaccionar. No va a reaccionar. Entonces, profesor, el que he colocado más vendría a ser llamado Exceso. reactivo en exceso. Y el que he colocado menos se le llamaría Límite. reactivo límite o limitante, ya que este es el que va a limitar ¿a quién? ¿A quién, chicos? Ahí. Al exceso, pues. ¿Ok? Limita al reactivo en exceso. ¿Se entiende por qué, no? Porque se supone que por cada 2 debe reaccionar 16. Entonces, este es el que limita, debido a que este está en exceso. ¿Quedó claro? Sí. Profesor. Listo. Ahora, profesor, ¿y siempre va a ser en este orden? ¿Siempre primero va a ser limitante? No, puede ser al revés, dependiendo. Tienes que tener mucho ojo en ese detalle. Mira acá. 8 lo cuadruplico, 32. 9 lo cuadruplico, 36. ¿Cuánto debía haber agregado aquí? Solamente 4. Solamente 4. ¿Cuánto agregué? Exceso, 1 gramo más. 1 gramo más. Entonces, ¿cuánto me debe resultar de la reacción? 36 Más 1 gramo de 1 gramo de, Hidrógeno. en este caso, de hidrógeno. De hidrógeno. ¿Ves cómo cambian las cosas un poco? ¿Sí? ¿Se nota la diferencia? Pregunta. ¿Quién es el reactivo en exceso? El hidrógeno. Hidrógeno. Muy bien. Reactivo en exceso. ¿Y quién es el reactivo limitante? el oxígeno. El oxígeno en este caso. ¿Ves cómo cambia según la cantidad que tú le agregues? ¿Sí? ¿Correcto, soy? La ley de Proust. Sí, profe. Listo. Tómale captura, por favor. Tómale captura. Avísame. Está, profe. Yo, profe. Listo, ¿no? Acá básicamente te indica lo mismo, lo que es un reactivo limitante, lo que es un reactivo en exceso, es todo lo que te acabo de explicar hace un momento, ¿no? El reactivo limitante es el que limita la reacción, mientras que el reactivo en exceso es el que se está sobrepasando, geométricamente hablando, está en exceso. Listo, siguiente ley, ley de proporciones múltiples, postulada por quién? Por John Dalton. Muy bien, ¿no? Proporciones múltiples por John Dalton. ¿En qué año? 1800. 1803. Muy bien, 1803. Dice, los pesos de uno de los elementos combinados con un mismo peso del otro guardarán entre sí una relación expresable generalmente por medio de números enteros y sencillos, que básicamente son los coeficientes. Pues no recuerda que los coeficientes van en números enteros y sencillos, ¿no? Como el 1, 2, 3, 4 o más. Y las masas son proporcionadas, las masas proporcionadas, perdón, varían según la capacidad de formar enlaces con su estado de oxidación. Te voy a presentar un ejemplo para que me entiendas lo que te acabo de explicar, ¿ok?
Aquí, por ejemplo, podemos ver lo siguiente. Oxígeno. ¿Cuánto estoy agregando de oxígeno molecular en las dos ecuaciones? Pues 30 y, 32. por lo tanto, como dice Dalton, debo tener uno con el mismo Peso. Con el peso, mismo peso bien, y otros con pesos combinados. combinados, ¿no? Listo. Entonces ahí tenemos dos criterios. Uno que va a tener pesos diferentes y otro que va a tener peso constante. En este caso, ¿cuál es el que mantengo constante el peso? El oxígeno. El de El oxígeno. oxígeno. Listo. Muy bien. ¿Y cuál es el que mantiene, y cuál es el que yo varío el peso? El del carbón. El carbono. Perfecto. Muy bien. Entonces, lo que me dice este de aquí es que las proporciones van a cambiar según los números enteros sencillos que se encuentren adelante. Por ejemplo, si este es un carbono que su peso es de 12 UMAS, o sea, de 12 gramos, ¿está bien? De 12 gramos, significaría que para otra molécula, el cual yo le agregue el doble, debería agregarle 2 carbonos. Por lo tanto, va a pesar ¿cuánto en este caso? 24 gramos. 24 gramos. ¿Ok? 24 gramos. Y eso, si es que mantengo constante el otro elemento, olvídate de ese porque es el constante, y eso va a hacer que los coeficientes siempre se mantengan en esa proporción. ¿Qué proporción es esta, profesor? Esta proporción, déjame señalar acá, es de 1 a 2, ¿cierto o no? Sí. ¿Sí o no? Sí, Listo. ¿Y qué proporción ves aquí también? De 1 De 1 a 2. a 2 a 2, ¿cierto o no? ¿Se respeta o no esa relación? también. Sí. Listo, entonces eso es lo que me indica. ¿Por qué? Porque estoy manteniendo constante el oxígeno. Del oxígeno olvídate por un momento, ya que esto de acá no es el que va a influir en estas proporciones, sino el que está variable. ¿Correcto, Sai? Sí, profe. Listo. Y siempre, siempre, siempre confirmando también que las masas o mejor dicho, la ley de Lavoisier se respete. ¿Cuánto pesa el oxígeno aquí? ¿Ah? ¿Cuánto pesa? Sí. 32. ¿Y cuánto pesa el carbono? 24. Listo. Por lo tanto, ¿cuánto de 2 monóxido de carbono te saldrá? ¿Cuánto de peso? 56. 56. Y debes verificar también los pesos, ¿ok? Debes sumar esto, ¿ok? 12 más 16 y todo por 2. ¿Te debe dar cuánto? 50. 56. 56. Listo. Eso es lo que debes verificar. Aquí también lo mismo. 12 más 32. ¿Cuánto te sale? 40. 44. Y lo debes verificar en la molécula. El carbono pesa 12 y el oxígeno pesa 16 por 2, o sea, 32. Y debe salirte lo mismo. ¿Logras verlo? ¿Sí? ¿Sale Sí, profe. 44 también? Sale 44, ¿cierto? ¿Se confirma? ¿Se verifica? Correcto, Sí. ¿no? Listo. Sí, profe. Perfecto. Bien, bacán. Ahora, la siguiente ley. ¿Cuál es la siguiente ley? Wenzel-Eicher. Muy bien, perfecto. Ok, a ver. La siguiente ley es la ley llamada de proporciones recíprocas o equivalentes, postulada por Wenzel y Richter. ¿En qué año? 1790.
1792. ¿Ok? Esta ley me dice lo siguiente. Si A, escúchame, si A reacciona con C, ¿ok? Escúchame acá. Si A reacciona con C en una determinada proporción y B también reacciona con la misma cantidad de C, significa que si deciden reaccionar A con B, van a hacerlo en la misma relación con que lo hacían con C. ¿Quedó claro? ¿O no se entendió muy bien ¿Puede ese volver a detalle? explicar, por favor? Listo. Sí, No hay profe. problema. Sí, claro, no hay problema, no hay problema. Digamos lo siguiente. Mira este dibujo, ¿ah? ¿Listo? Oxígeno, escúchame acá. El oxígeno trabaja en un cine. ¿Está bien? Tiene, digamos, amigos por ahí. ¿Listo? Un día va con su amigo Fierro. Y por ser su amigo, le cobran 56 soles. Así le dicen. 56 para ti, por ser mi amigo. ¿Se entiende el detalle? Sí, profe. Listo. Vamos a cambiarle de color. Otro día, el mismo oxígeno va con su amigo, el azufre. Y le dicen, ah, tú eres más pequeño, por ser mi amigo, por ser su amigo de oxígeno, 32 pagas. Listo. Ah, bacán, perfecto. Con el oxígeno. Pero un día decide reaccionar o ir al cine el fierro con el azufre. Y le dicen al oxígeno, haznos ese favor, pues. Y el oxígeno conversa y le dice, ya, cóbrale lo mismo que siempre le cobras cuando van conmigo. ¿Cuánto le cobrarán a cada uno de ellos? Lo mismo. Es decir, que el hierro va a trabajar con ¿cuánto? 56. Y el oxígeno, y el azufre, perdón, va a trabajar con Con 32. 32. 32. ¿Se entiende? Esa es la manera más fácil de entender cómo es que yo voy a necesitar 32 de azufre para 56 de hierro. Porque el que influye ahí, o el factor constante, es el oxígeno en este caso. Ahí estaríamos hablando de combinar dos ecuaciones en una sola. La primera es hierro con oxígeno y la otra es azufre con oxígeno. Si yo pongo en un recipiente hierro con oxígeno, reaccionarán de 56 a 16 su proporción. Si coloco en otro recipiente azufre y oxígeno, reaccionarán en una proporción de 16 a 32. Pero si decido colocar hierro y azufre, como yo sé cuánto necesito, la proporción va a ser la misma, 56 y 32 para el azufre. ¿Por qué? Porque tomé como base al oxígeno. ¿Se entendió? ¿Ahora sí? ¿Mejor? Sí, profe. Perfecto. ¿No? Listo. Ahí te puedes dar también cuenta con los colores. Mira. Aquí, por ejemplo, ya en unidades. ¿Cuánto de hidrógeno tengo en esta reacción? ¿Cuánto tengo? 2 gramos. 2 gramos. ¿Cuánto de cloro utilizo para esa reacción? 71 gramos. 71. 71 gramos. Listo. ¿Cuánto de sodio utilizo? 46 gramos. ¿Para cuánto de cloro? Para 71 Para gramos. 71. Listo. Entonces, si yo decido ahora agregar ya no el cloro, sino los dos con los cuales ha reaccionado, ¿cuánto necesitaré de hidrógeno? Igual 2 2. gramos. 2 gramos de hidrógeno y 40. 46. 46 gramos de sodio. Esa es la proporción que se debe respetar, sabiendo que he utilizado como base de medida al cloro. ¿Correcto? Sí. Listo. Eso facilitaba muchas veces las reacciones en los laboratorios, pues, ¿no? Decían, por ejemplo, yo sé que 2 gramos trabaja con 71 gramos de cloro.
y 46 gramos de sodio trabajo con 71 gramos de cloro. Pero, ¿qué pasaría si yo combino hidrógeno con sodio? ¿Cuánto necesitaré de cada uno de ellos? Imagínate que en ese momento no sabías, no sabes. Entonces, ¿cómo puedo deducirlo sin necesidad, porque no tengo materiales, sin necesidad de hacer la reacción, sin necesidad de tener que medir uno por uno? Entonces voy a hallar estas equivalencias. Si con 71 cloro utilizo 2 gramos y con 71 cloro también utilizo 46 gramos de sodio, significaría que utilizaría las mismas cantidades para unir a estas dos. ¿Sí? Los conceptos son fáciles, ¿ah? ¿Quedó claro? ¿Todo bien hasta ahí, chicos? Vamos a entrar ya un poco a las fórmulas también. ¿Todo bien? Sí. ¿Listo? Sí, profe, sí. Muy bien, ya estamos casi terminando. Vamos a entrar ahora sí a las leyes volumétricas. ¿Quién postuló esta ley volumétrica? Joseph. ¿Quién? Joseph ¿Tu amigo? Luis. José Luis, Luis, Muy bien. ¿Tu amigo? ¿Cómo se Luis, llamaba? el Gay, Ay, Lusac. Muy bien, perfecto, ¿no? Listo. ¿En qué año? 1800. 1802. 1802. 1802. ¿Está bien? Él precisamente habla de volúmenes y como acabábamos de explicar con tu compañera, hay una imprecisión, ¿ok? Imprecisión, o sea, contrario a lo preciso, en cuanto a los volúmenes. Había un detalle y eso se dieron cuenta ellos, es por eso que se hizo esta ley postulada por Gay-Lussac, que en cuanto a los gramos se respetaba la ley de Lavoisier. Bacán. Pero en cuanto a los volúmenes, había algo que no cuadraba, sobre todo en los gases, porque aquí estamos hablando de ecuaciones netamente con gases, porque son los más complicados. Recordemos que los gases tienen movimiento caótico, son imprecisos, ¿no? Son impredecibles. Entonces, habían ciertas cositas por ahí que se escapaban de la lógica normal, ¿no? Que uno utilizaría. Entonces, ellos se dieron cuenta que había algo que de todas maneras sí o sí se respetaba, que era el número de moles con el volumen que tenía, al menos hablando de gases, ¿ok? Hablando de gases, ya tendríamos que olvidarnos de la masa en gramos, porque es muy impreciso calcularlo en masa. Tendríamos que evaluarlo ahora en litros. ¿Correcto, ahí? ¿Qué significa eso? Significa que si yo utilizo mi ecuación y la balanceo, que me va a salir esos coeficientes que ves ahí, por ejemplo, ese es un ejemplo de ecuación gaseosa, ¿lo logra ver? ¿Cuánto de nitrógeno necesité? ¿Cuántas moléculas? Uno. Una. ¿Cuántas de hidrógeno necesité? 3. Tres. ¿Cuántas de amoníaco necesité? 2. Dos. Perfecto. Entonces, ¿cuántas moles tengo de cada uno de ellos? un mol de nitrógeno más ¿Qué 3 más? moles de oxígeno reaccionan para formar 2 moles de amoníaco. De amoníaco. Entonces, ellos se dieron cuenta de un detalle. Qué extraño, ¿no? Una mol de nitrógeno más 3 moles de hidrógeno, ¿no me debería salir 3 moles de amoníaco? Esa fue su pregunta. Entonces, se dieron cuenta que no necesariamente tenía que pasar eso, y es por eso que lo evaluaron más que todo en otras unidades que vienen a ser los litros, para que coincida con las moles que obtenían a cada rato. ¿Y qué sucede a nivel molecular o por qué sucede eso? Lo que pasa es que los gases, cuando llegan a un octeto, que es lo que ellos desean, lo adecuado, generalmente se reestructuran, se reordenan, tratando de tapar los huecos que por sí solo a veces dejan. Es decir, que el nitrógeno, cuando está solo, digamos nitrógeno con nitrógeno puro, nitrógeno molecular, estos de aquí suelen dejar un vacío. Es por eso que aparentemente tienen un mayor volumen. Y el hidrógeno lo mismo, dejan un vacío. Por lo tanto, aparentan tener más volumen. Pero cuando están juntos, se reestructuran tratando de ser más eficiente en la ocupación del espacio y por lo tanto se empieza a comprimir el volumen. Se hace más pequeño su volumen. En vez de tener 4 de volúmenes que era lógico pensar obtener, obtenían solamente 2. ¿Quedó claro?
¿Sí, chicos? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Correcto? Sí, profe, sí. Perfecto, ¿no? Listo. Muy bien. Bien, entonces, ellos se dieron cuenta de eso, ¿correcto? Ahora, el detalle está justamente que estas proporciones siempre se deben respetar. Lo mismo que la ley de Proust. ¿Está bien? Es decir, que si yo tengo una mol, ¿cuánto de volumen será? A ver. Una Un mol, litro una mol ¿a cuánto en litro equivale? a 1. 1 litro. A 1, muy bien. Y tres moles ¿a cuánto equivalen en litros? A 3 litros. 3 litros. Y 2 moles ¿a cuánto equivalen en litros? 2 litros. 2 litros. Y esas proporciones siempre se deben respetar, así yo lo duplique, cuadruplique o triplique. Y haga lo que haga, si lo divido sobre sus moles, es decir, sobre sus coeficientes, todos, tanto reactivos como productos, me debe salir lo mismo. Mira esto. 1 entre 1, No. a ver, 1. 3 entre 1, perdón, entre 3, 1. 1. 2 entre 2, 1. Se va, No. se va. 1. entonces siempre me va a salir 1. ¿Se puede igualar, sí o no? Sí. Sí. Listo. 2 entre 1, 2. 2. 6 entre 3, 2. 2. 4 entre 2, 2. 2. O sea, haga lo que le haga, siempre me van a salir iguales. Todos los reactivos, incluso los productos. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profesor. Listo. Lo mismo sucede con Proust. Y es algo que no lo dije, pero ahorita lo voy a mencionar. ¿Cuál es su coeficiente? Haga lo que le haga, me va a salir lo mismo. En este caso vamos a utilizar números pares porque, bueno, pues es más fácil hacerlo, ¿no? Por ejemplo, tengo 2 entre 2. ¿Cuánto me sale? Ah, chicos, ¿cuánto me sale? 1, profe. A ver, nuevamente. A lo mejor lo vamos a ver con la fórmula directamente. Ya, vamos a ver acá. Vámonos a saltarnos un rato hasta la fórmula para poder explicarte. Esto ya lo había explicado, ¿ok? Coeficientes estequiométricos en la parte de las ecuaciones, ¿ok? Sabemos que los coeficientes estequiométricos son los que evalúan el número de moléculas, así que esta diapositiva es como que repetitiva. Aquí, perdón. Tenemos 3 cálculos matemáticos, y esto es en base a la teoría. La teoría que me decía, ¿qué evalúa la estequiometría? ¿Qué evaluaba la estequiometría? Las Moles. moles, Relación de el moles. Volumen. volumen y el La masa. o la masa, ¿no? ¿Dónde está eso, profesor? En la primera diapositiva. ¿Qué evaluaba la estequiometría? Masa. Moles, ¿Qué más? masa, volúmenes. Volumen y Listo. moles. Básicamente tenemos 3 fórmulas que están en base a lo que te acabo de explicar hace un momento, en base a esto. Mira, te vas a dar cuenta que en realidad es muy, muy fácil. En sí, la parte práctica es muy, muy fácil. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que hice hace un momento y te expliqué, tanto para moles como para volúmenes como para masas, ¿ok? Las 3 fórmulas son muy, muy parecidas. Básicamente es la misma, solamente que con algunas variantes. ¿Qué es lo que voy a agarrar? Las moles que me salgan sobre su coe. ¿Sobre qué? Coeficiente. Coeficiente. ¿De qué? Del primer reactivo. Va a ser igual a las moles del segundo reactivo sobre su Coeficiente. coeficiente. Es más, eso también lo puede igualar con las moles del producto
sobre su Coeficiente. Siguiente. sobre su coeficiente. O sea, no importa cuántas haya, incluso si hay más, también hago lo mismo. ¿Ok? No importa cuántas, siempre va a ser igual. Eso significa que en un problema yo puedo igualar este con este, si yo deseo. O con este, si yo deseo, no importa. Y eso es justamente lo que me van a pedir. Vamos a ver varios problemas de ese tipo, ¿ok? Ahora, en volúmenes, profesor, ¿sucede lo mismo? Sucede lo mismo. Lo único o la única diferencia es que ya no te van a decir moles, sino litros o mililitros quizás. ¿Correcto? Vas a dividir volumen de A sobre... ¿Sobre qué? ¿Coefi? El coeficiente. Coeficiente. Pues no, recuerda que estos son para reacciones donde intervienen solamente gases. Volumen de B sobre... Coeficiente B. Listo. Y volumen de C sobre... Coeficiente C. coeficiente de C. Listo. Mira, vas a ver cómo los problemas son tan cortitos y pequeños. Ahora, para la masa hay un detalle, digamos, hay una precisión que hacer. La masa se va a obtener a partir de las moles. Y recordemos, ¿cuál es la fórmula de las moles? Moles es masa Sobre masa sobre molecular. Masa masa molecular, perfecto. Y sabemos por matemática, la ley es de medios y extremos, ¿ok? Sanguchón. ¿Cómo quedaría? Masa en gramos va a ser igual al coeficiente multiplicado por la Por la masa molecular. masa molecular. Y a eso debes hacerle a todos. En realidad es la misma ecuación, solamente que estás desglobando las moles, ¿ok? Estás desarrollando las moles, nada más. Y esto de aquí ya es matemática, ¿ok? Listo. Entonces, ¿cómo sería la fórmula nueva? Entre comillas, nueva. Masa de A sobre coeficiente multiplicado por la masa molecular de A. ¿Correcto? Igual a la masa de B multiplicado por el coeficiente, perdón, dividido sobre el coeficiente que está multiplicado por la masa molecular de B. E igual a la masa de C dividida sobre el coeficiente C que está siendo multiplicado por la masa molecular, en este caso, de C. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Qué tal? ¿Se está entendiendo esa última fórmula o quizás está siendo un poquito complicada? ¿Puedo repetir? Olvidé mi nombre, profe. Sí, profe. Repita, por favor. Muy bien, muy bien. Primero quiero aclarar unas cosas. Estas dos fórmulas. La masa te lo dan como dato. Ya, estas dos fórmulas. ¿Estamos bien? Sí. Póngale así, profe. No, porque son fáciles, ¿cierto? Claro. Otras. Como ganarle la U, ¿cierto? No, como la alianza, profe. Así más o menos. Listo, ¿no? Igual, Ya, fácil. listo. Ahora, date cuenta, pues, escúchame, mira, date cuenta. Estoy tomando esta fórmula, en realidad. Esta fórmula es la que yo estoy tomando. ¿Ves? Moles de unos, en este caso lo he reemplazado por X antes, pues, ¿no? Para que no sea tan preciso, en X. Pero en realidad, si te das cuenta, es la misma fórmula. Moles sobre coeficiente. Moles sobre coefi. ¿Cómo se llama eso? Coeficiente. Coeficiente. Listo. No, estoy haciendo eso, nada más. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una relación de moles y masa. ¿Y cuál es esa relación entre moles y masa? Las moles son masa sobre Masa Masa molecular. molecular. masa molecular. Es lo único que estoy haciendo en realidad. Y sabemos por matemática, la ley de medios y extremos, que esto sería multiplicar los dos que están en el medio y multiplicar los dos que están en los extremos. ¿Ok? De abajo para arriba. Por lo tanto, ¿cómo quedaría la fórmula?
¿Cómo quedaría? Arriba, ¿quién quedaría, señores? La masa. La masa La masa en gramos. Y abajo, ¿quién estaría? La masa molecular, pero ha por el subido 1. coeficiente. Muy bien, el coeficiente se mantiene ahí. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Correcto, chicos? En realidad, ¿de dónde he sacado eso? De la fórmula anterior. Lo he sacado de la fórmula anterior, no hay mucha diferencia. Y obviamente eso para cada uno de estos tres, pues, ¿no? Masa de A sobre masa molecular multiplicado por coeficiente. Masa de B sobre masa molecular multiplicado por coeficiente. Masa de C sobre masa molecular multiplicado por coeficiente. Y así puedo seguir. Masa de D dividido sobre la masa molecular por coeficiente. Cuántos productos o reactivos haya. Y yo puedo igualar el primero con el tercero o con el cuarto, con el segundo, con el que me dé la gana, dependiendo del problema, lo que me pida y lo que me dé. ¿Correcto? Vamos a hacer unos problemas para que entiendas. ¿Sí? ¿Algún problema hasta ahí? No, profe. Listo. Con algunos problemas quizás lo vas a entender de No, mejor profe, manera. recuérdeme. ¿Listo? Tenemos 1, 2, 3, 4 problemitas. ¿Se entiende? Sí, profe. Listo. Voy a usar colores para ti, ¿ya? Colorcitos, para que veas. Entonces, Tengo el clorato de potasio. Tengo cloruro de potasio más oxígeno. Es decir, que cada vez que yo dejo clorato de potasio, se descompone en cloruro de potasio y libera oxígeno. ¿Se entiende? Se descompone, en pocas palabras. ¿Cuánto de clorato de potasio necesito? 2. 2. Que pueden ser 2 moles, 2, no sé, 2 gramos, etcétera, ¿no? En cierta manera son equivalencias. Ahora, por cada 2 de clorato de potasio, ¿cuánto se produce de cloruro de potasio? Se producen 2. Se producen 2. Y por cada 2 cloratos de potasio, ¿cuántos de oxígeno se producen? 3, 3. Se 3. producen O sea 3. que hay una relación de 2, 2, 3. ¿Se entiende? 2, 2, 3. ¿Cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, si por ahí a alguien se le ocurre decir que agrega 4, ¿cuánto obtendrá de este? También 4. ¿Y cuánto obtendrá de este? 5. No, fíjate bien, estoy 6. duplicándolo. 6. 6. ¿Se entiende? Si yo agrego 10 de este, ¿cuánto debo agregar de este? 10. 10. ¿Y cuánto debo agregar de este? 20. No, date cuenta, no es una suma. 4 más 4 no te da 6. Estamos hablando de proporciones en base a los números resaltados. En base a este. ¿Te das cuenta ahora sí? Sí. Ah, sí, sí. Listo, Sí, ahora 2 sí, ¿no? por 5, Sí, profe. por 5, sí. 3 por 5, 2 por 5, 2 por 5. Listo. Entonces, si utilizamos la misma lógica, yo puedo hacerlo al revés, es decir, dividiéndolo, ya no multiplicándolo. Mira, ¿qué es lo que me piden? Vamos a borrar todo otra vez, ¿ya? Y vamos a resaltarlo nuevamente. ¿Qué es lo que me piden? Oxígeno. Oxígeno. Listo. Oxígeno, profesor. ¿Y qué es lo que me dan? Como dato. ¿Las moles? ¿El qué? ¿De qué molécula? Del clorato de Potasio. potasio. Significa que el tercero, profesor, ese que está al medio, no lo utilizan. No, no lo utilizan. Para el ejercicio no lo voy a requerir. ¿Se entiende? ¿Sí? Para el ejercicio al menos no lo voy a requerir. Entonces, ¿cuál va a ser el que voy a igualar? Estos dos nada más. ¿Y qué datos debo utilizar? Moles sobre coeficiente. En este caso, ¿cuántas moles tengo de clorato de potasio? ¿Cuál es el dato? 2.
No, fíjate acá. 8, Entonces, 8. el dato. 8. ¿Y cuál es mi coeficiente que obtuve? Claro está. ¿Cuál es? 3. ¿Cuál es el coeficiente? El número que está Dos. adelante. 2. Entonces, ¿cuánta es la relación o cuál es la, digamos, la unidad de relación que existe? ¿Cuánto me sale eso? 4. 4. Y se supone que eso debo igualarlo a las moles del oxígeno, que en este caso yo no sé. Eso es justo lo que me piden. Sobre su coeficiente. Debo hacerle lo mismo que hice acá. ¿Cuál es su 3. coeficiente? 3 en este 3. caso. Listo. Entonces, esto, 4, es igual a n, N tercios. n tercios. No El quiero 3 lo hacer otra vez cacheteamos, la profe. línea. Muy bien, ¿no? El 3, ¿cómo pasa? Lo cacheteamos, profe. Listo. ¿No? ¿Y cuánto sale entonces esto? 12. 2. 12. ¿Cuánto vale las moles del oxígeno? 2. 2. ¿Se entiende ahora sí? ¿Y así nada más era, profe? Así nomás es, pues. Y te das cuenta que, escúchame, y te das cuenta que eso respeta las leyes o las fórmulas que te dije hace un momento, porque mira, 12 entre 3, ¿cuánto te sale? 4, 4 y 8 entre 2, 4 igualito también. 4 igual. ¿Sí? ¿Correcto? Sí, profe. A ver, otros problemitas. Otro más. Por suerte, estos problemas que te estoy dando ya están balanceados, ¿ah? Porque se supone que los problemas que te van a dar no están balanceados. Tú tienes que balancear. Se supone que has estado practicando balanceo. Eso espero. Si te quedas Sí. callado es porque sí lo has hecho o quizás porque no. Pero Sí, ahí profe. está. Listo. El que cae otorga, profe. ¿Qué molécula me piden? ¿O qué molécula me piden? Claro, está bien. ¿Qué molécula me piden? Hidrógeno. De hidrógeno. Hidrógeno. Listo. Hidrógeno. ¿Qué molécula me dan? 24. ¿De qué? Yoduro de hidrógeno. Muy bien. Entonces, estos. Ah, profesor. Significa que estos, para mi problema, yo no los voy a usar. Para mi problema. ¿Ok? Listo. Me olvido un rato de ellos y evalúo solamente estos dos. Y coloco las moles que me den o me pidan, dependiendo. Moles que me dan del HI, 24. 24. Moles que me dan o me pidan del hidrógeno. En este caso, me piden. No, no sé. ¿Listo? Y esos dos, o a los dos, debo Dividirlos. dividirlo Sobre sobre su su coeficiente. coeficiente. En este caso, ¿cuál es el coeficiente? 6. 6. Y en este caso, ¿cuál es el coeficiente? 3. 3. Y todo eso, Es igual, Tiene que ser igual. igual. A ver, ¿cuánto sale todo? sale 12. Muy 12, bien, 12. sale 12. ¿Qué tan complicado puede ser eso para ti? Aparte, obviamente, de lo que es el balanceo. Está fácil, profe. Fácil, pues no, lo difícil que sería entonces balancear. Eso es El lo difícil. balanceo, profe. Tampoco. ¿Entiendes? ¿Se entiende o no? Claro está Sí. que para algunos, claro está que para ti ya no debería ser tan difícil. ¿Por qué? Porque se supone que has practicado balanceo, ¿no? Sobre todo el balanceo Profe, aritmético, que es el que el, acabo de explicar. Dime. el balanceo es el tanteo, ¿no? Claro, el tanteo o el aritmético. Yo te recomendé para los fáciles el tanteo. Para lo difícil, el aritmético. El Por aritmético. ejemplo, claro, por ejemplo, este de aquí, si no estuviese con los números 1, 5, 3 y 4, podría parecerte un poco complicado, ¿ok? Entonces, como para no tener que estar tanteando, porque también puedes perder mucho tiempo si es que no sabes hacerlo bien, de frente haces aritmético y te va a salir. ¿Sí? ¿Correcto fue, chicos? Sí, profe. Listo. Vamos a ver si tengo más problemas o tengo este aquí. Este de aquí, a ver, vamos a ver. Para ver también ya de una vez los problemas de esta separata. Uno más, ¿ya? Este será, pues. Este está medido en gramos, ¿ah? Justamente vamos a utilizar la fórmula. Primero hay que indicar la fórmula. ¿Cuál era la fórmula? Moles
sobre O entre masa molecular. coeficiente, No. ¿cierto? ¿Listo? Pero mis moles, yo podía separarlo en Masa sobre masa molecular. masa sobre Masa molecular. Masa masa molecular. molecular. Y todo eso va a seguir estando dividido sobre el coeficiente. Coeficiente. Listo. Y sabemos que cuando tienes este tipo de divisiones, Sanguchón, profe. ¿ok? Es leyes de extremos y medios. Pues, ¿no? Básicamente es agarrar el de abajo y subirle una grada. ¿Ok? Agarrar el de abajo y subirle una grada. O sea, va a estar multiplicado aquí arriba. ¿Quedó claro? Sí, profe. Listo. Entonces, ahora, primero debo evaluar cuál me pide, cuál me da. ¿Cuál me pide? ¿Cuál me da? ¿Cuál me da primero? No, perdón, ¿cuál me pide primero? La masa de H2 del agua. El agua. ¿Cuál me da? ¿Cierto o no? ¿Sí? ¿Correcto estoy, chicos? No se pierdan. Sí, profe. Listo. Entonces, esto de acá, fuera. 0. Ya fue. Lo botamos. Listo. Ahora, fórmulas. Mira, estamos perdiendo tiempo, chicos. Ya ahorita que estoy revisando. Vamos a ver, ¿ya? ¿Nos podemos extender un poco? Chicos, ¿nos podemos extender un poco? Sí, profe. Vale. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Masa. ¿Cuál es mi masa? Del CH4. 7, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Muy bien. Sobre el coeficiente. Todo dividido sobre el coeficiente. ¿Cuál es mi coeficiente? 1. 1, pero está multiplicado por mi masa molecular. Masa molecular es lo que ya tendrías que haberlo calculado. ¿Cuánto sale la masa molecular? A ver, ¿cuánto sale mi masa 18. molecular? 28. ¿Cuánto? A ver, son 28. 24, 25, 28. Muy bien, 28. 28. ¿Sí? Todo eso igual a el de acá. ¿Cuánto sale? No lo sé, profesor. Eso es lo que me pide. Todo dividido sobre su coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente? 2 2. multiplicado por su 36. masa molecular. ¿Cuánto sale? 18. Resuelvo eso y me va a salir la masa. ¿Quedó claro? Sí, profe. Listo. En realidad solamente es una extensión de la fórmula original. N sobre coeficiente. Tómale captura. Vemos las preguntas, al menos las claves, porque las preguntas son idénticas a las que te estoy mostrando, con la Sí, profe. excepción de que no está balanceado. Así que eso ya es chamba tuya. Profe, un ejemplito con balanceadita en las preguntas, por favor. Ya, listo. A ver, primero vamos a tomarle captura y voy a, ya. A ver, primero tómale captura a esto y vemos una pregunta con balanceo, ¿ok? Tómale captura a las Sí, las últimas preguntas, la ¿ves? De las 2019. La siguiente, profe. Listo. Esto de aquí me gustaría hacer porque justamente es una ecuación un tanto larga, ¿ok? Donde se utiliza aritmético. ¿Listo? Te voy a dar la clave, luego regresamos a la 3 y ahí vemos el balanceo, cómo se hace. ¿Listo? Listo, profe. ¿Está? Avísame. Ya está, profe, siguiente. Siguiente, profe. La síntesis de Lavoisier es la del agua, ¿ya? Hidrógeno más oxígeno igual a agua. Todas las claves ahí están. Recuerda que tienes que primero balancear, ¿ok? Ahorita vamos a enseñar un balanceo. En la pregunta número 3 que hay espacio bastante. A ver ahí. Esa es la 24. ¿Qué es eso? Ya. La 24 es lo mismo, solamente que aquí hay una relación. Pues no, tú puedes poner acá 1 y sería 4. Puedes poner 2 y sería 6. Puedes poner 3 y sería 8. Y así.
Solamente es el uso de una letra, nada más. Un dato más. Ay, Vamos a la 3, donde hay una ecuación un tanto larga. ¿Ves esta ecuación? Sí, profe. ¿Sí? Perdón. Disculpa mi pulso. A veces la mano tiembla. Se entiende, profe. Tiene, profe, fin de semana. ¿Sí, no? Claro, profe. Listo. Ahí está. Lo primero que vas a hacer, recordemos, el balanceador. muy bien. A, B, C, estoy colocando con otro color, ¿ya? Y D. Primero el carbono. ¿Cuántos carbonos hay en toda la molécula? 3. ¿Tres qué? Carbono. 3A. 3A. Por el otro lado, ¿cuántos carbonos hay? Ya me acordé, profe. 1, 1. Un carbono. un C. Recuerda, esto es el coeficiente que multiplica. Este es el coeficiente que tú estás colocando como incógnita. Un C. Siguiente, el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos veo? 8. 8 hidrógenos. 8A. 8A. Listo. ¿Y cuántos hidrógenos veo por acá? 2D. 2D. ¿Se entiende el por qué, no? Sí, sí, profe. Sí. Ahora, el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos veo? 2B. 2B. Y por el otro lado, Un D. 12. no te olvides, no te olvides, 12. 12, 12, 12. Se me más confunde. D. Listo. Ahora, ¿cuál era el truco? Darle el valor 2 a uno de estos, que sea la ecuación más pequeña y que siempre y cuando me ayude a crecer. Empecemos, normalmente se empieza siempre con el A, ¿ok? Por ejemplo, si yo le doy valor de 2, ¿cuánto me sale? C, 6. 6, ¿cierto? 6. Sí, sí. Listo. Ahora, si A vale 2, ¿cuánto me sale D? ¿Cuánto me sale D? 8. 8. Profe, lo estás 8. haciendo tonteo nomás. Listo, ¿no? Esto de acá es para matemática, esto es aritmético, ¿ok? Por eso, No, profe, tanteo lo está haciendo. no, tanteo es ir de Aritmético es. uno en uno. Esto es Plantea- aritmético, ¿ok? Tanteo es más fácil y generalmente se da En tu para mente no es ecuaciones tanto. pequeñas, ¿ok? Listo. Estas son para ecuaciones más grandes como esta, o incluso más grandes. Tengo A, tengo C, tengo D, me falta B. ¿Cuánto valía C? 6. 6. 6. ¿Cuánto B vale vale D? 6. 12, 4, 4. 8. ¿Cuánto B vale vale D? 10. ¿Cuánto vale? Es 10. 10, 10. profe. Listo. Entonces, reemplazando, ¿cuánto vale A? 2. 2. 2. ¿Cuánto vale B? 10. ¿Cuánto vale C? 6. ¿Y cuánto 6. vale D? 8. 8. Listo. Pero no me puedo quedar ahí porque se puede simplificar. Sí. 1, 5. Sí. 3. 3 4. 4. y 4. Recién con eso puedo hacer mi estequiometría. ¿Cuál es el que me piden? Me piden. El agua. El El agua. agua. ¿Cuál El es agua. el que me dan? 4. Le El dan 10 de Me propano. dan 10 sobre propano. 4. Listo. Entonces, 40. es, a ver, de esta manera. ¿Cuántas moles de propano? 10. 10 por 1. 3. Muy bien, 10 sobre 1. ¿Y Sobre 1. cuántas moles de agua? Eso es lo que no sé. ¿Sobre? 4 sobre X. Sobre 4. Y todo eso, 40. igual. ¿Cuántas moles? 40, profe. 40. profe. Ahí Fácil, ¿no? está. Está ¿En qué, fácil, ¿no? en qué perdimos más tiempo? El aritmético. En el balance. En el balanceo, pues, ¿no? En el En el- balanceo. ¿Listo? Esto de acá mayor sí. esto de acá es de segundos, ¿cierto o no? Al toque, ¿no, profe? Listo, ¿no? Esto de acá, entonces, por favor, como te puedes haber dado cuenta, esto, por favor, practica. ¿Está bien? El método aritmético es el que te ayudará a no confundirte en ecuaciones largas. Pero si ves que es pequeña la ecuación y relativamente se ve fácil,
hazlo por tanteo. Tanteo es ir de uno al otro, luego regresar, luego ir y regresar, viendo que coincida. ¿Sí? Ahí ya no tienes que poner nada de letras, claro está. Correcto, chicos. Entonces, bueno, espero que se haya entendido, que se haya quedado claro todo. Hemos hecho ejercicios fuera de tu separata, pero que en realidad es lo mismo, ¿ok? Se maneja de la misma manera. No nos ha alcanzado el tiempo suficiente como para hacerlo de la separata, debido a las explicaciones, pero es lo mismo. ¿Ves? Si vas viendo cómo resolver tus ecuaciones en tu separata, te vas a dar cuenta que es exactamente lo mismo, solamente que cambian los datos. ¿Todo bien, jóvenes? ¿Estoy? Sí, sí, profe. Sí, profe. profesor. Profe, Muy bien, chicos. Entonces, me despido. Espero que tengan un buen fin de semana. Cuídense. Hasta luego. Profe, nos vemos. Gracias. chao, profe. Luego, No, profesor. profe, Chao, profe. gracias. No, Vamos, Castillo.